Feliz y bendecido día, queridos hermanos. Bienvenidos a la escucha de la palabra de Dios de este día sábado. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, del capítulo número 11. Y la segunda lectura está tomada del Evangelio escrito por San Lucas, capítulo 20, donde unos saduceos le ponen, según ellos, una trampa a nuestro Señor Jesucristo relacionada con la resurrección de los muertos. Los invito pues a escuchar estos momentos, la palabra de Dios con dedicación, con esmero y sobre todo con mucho amor, porque el que nos habla es Dios mismo. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que me decían: aquí están mis dos testigos. Son los dos olivos y los dos candelabros, que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego, que devorará a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño, morirá sin remedio. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, donde fue crucificado su Señor y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante 3 días y medio, gentes de todos los pueblos y razas, de todas las lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte, y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían sido el azote de ellos. Pero después de los 3 días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entrará en ellos. Se pondrán de pie y todos los que estén viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una voz potente que les dirá desde el cielo: suban acá. Y subirán al cielo en una nube y a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Juan, hermanos, sigue contemplando visiones celestiales. Ahora habla de 2 testigos, que son 2 olivos y los 2 candeleros, y que están ante el Señor de la tierra. Parece ser, hermanos, que aquí el apóstol está haciendo una referencia al libro de Zacarías, también un libro lleno de un lenguaje simbólico, de visiones, y no siempre fáciles de comprender. Los 2 olivos son una referencia en el libro de Zacarías a Josué y a Zorobabel, que fueron 2 jefes, uno civil y el otro religioso, que al volver del destierro de Babilonia iniciaron la reconstrucción del templo de Jerusalén. Recordemos que Nabucodonosor había destruido la ciudad y el templo mismo de Jerusalén años antes, pero el destierro llega a su fin y entonces los que encabezaron a los desterrados de regreso a su tierra fueron Josué y Zorobabel. Josué era la autoridad civil, Zorobabel era la autoridad religiosa. Inician pues la reconstrucción del templo de Jerusalén.
Pero avancemos. Dice que ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva y también para convertir el agua en sangre. Ahora aquí aparecen con los rasgos característicos de Elías, que fue el que cerró el cielo para que no lloviera durante 3 años y medio. Y esto está referido en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Y también con las características de Moisés, quien más antiguamente en la tierra de Egipto convirtió el agua del río en sangre, lo cual encontramos en el libro del Éxodo, capítulo número 7. Pero la bestia que sube del mar les hará la guerra. Aquí hace referencia, tal parece, al imperio romano, porque el imperio romano llegaba por el mar Mediterráneo, por eso dice, sube desde el mar. Los vencerá y los matará, y van a estar allí expuestos. Pero aquí en el libro del Apocalipsis, hermanos, parece que se está refiriendo a los apóstoles Pedro y Pablo, que cuando San Juan escribe el Apocalipsis ya habían padecido el martirio. Y entonces estos dos testigos estarían referidos a ellos, puesto que son los que edificaron la iglesia de Cristo, justo con los rasgos de Elías y de Moisés. Durante 3 días y medio van a hacerles luto, contemplarán sus cadáveres, pero los enemigos de Dios, los habitantes de la tierra, se van a regocijar por su muerte, tanto así que hasta se van a mandar regalos unos a otros. Pero estos que en apariencia habían sido vencidos por los enemigos, que en apariencia habían sido derrotados y sumidos en la muerte, después de los 3 días y medio, un espíritu de vida de parte de Dios será enviado y se pondrán de pie. Todos los que estén viendo se van a llenar de espanto y entonces oirán una voz potente que les dirá desde el cielo a estos 2 testigos, suban hasta acá. Es el poder de Dios, hermanos, en favor de sus testigos. Es el poder de Dios en favor de aquellos que en el nombre del Señor anunciaron la palabra de Dios y que ahora son compensados para estar con Él en el cielo. Y subirán al cielo en una nube y a la vista de sus enemigos. Serán pues glorificados, llevados al cielo, recompensados por su fidelidad. Ahora, hermanos, escuchemos el relato del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Pues hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir,
porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, una verdad fundamental para los que creemos en Cristo es que hay otra vida, es que habrá resurrección, es que el alma es inmortal, creada por Dios, sí, pero es inmortal, tanto para la vida de felicidad en el cielo como desgraciadamente para la condenación. Pero había un grupo religioso en tiempos de nuestro Señor Jesucristo que se llamaban los saduceos. Lo integraban incluso sacerdotes y sacerdotes de la aristocracia. Y también otros laicos que, sin ser sacerdotes, eran religiosos, creían en Dios, pero no creían en la resurrección. Fíjense nada más. Entonces, como sabían que Cristo predicaba sobre la resurrección, aseguraba que después de esta vida hay otra, ellos intentaron ponerle una trampa con un caso hipotético, desde luego respaldado por la misma Sagrada Escritura. Porque entre los israelitas, hermanos, estaba esta ley, que si un hombre se casaba y moría sin dejar hijos, un hermano suyo tenía que tomar por esposa a la viuda de su hermano muerto. Porque morir sin dejar hijos era como quedar en el olvido, tener una muerte afrentosa. Y entonces era una obligación moral de un hermano del difunto tomar por mujer a la viuda para engendrar un hijo, el cual era considerado hijo del hermano difunto. Y entonces, basados en esto, le presentan un caso hipotético que realmente no sucedió, y le dicen: a ver, Señor, ellos no creían en la resurrección. Hubo una vez 7 hermanos. El mayor se casó con una mujer y murió sin dejar hijos. El siguiente hermano, por esta ley del levirato, tomó por esposa a la viuda de su hermano, pero tampoco tuvo hijos con ella. Y así todos hasta el 7º. Nadie tuvo hijos con esa mujer y todos la tomaron como esposa. Ahora bien, si hay resurrección de los muertos, dinos de quién va a ser mujer, porque los 7 estuvieron casados con ella. Y entonces Cristo los corrige, porque ellos se imaginaban que en el cielo, en la resurrección, las cosas son exactamente igual como aquí en la tierra, solamente que ahora en el cielo. Y dice Cristo: están en un error ustedes. En esta vida, efectivamente, hombres y mujeres se casan. Pero en la otra vida, los que sean considerados dignos de la resurrección, ya las cosas son distintas. Allá en el cielo, todos son como los ángeles de Dios. Lo que aquí ahora se tiene en el cielo será otra realidad, no la misma. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, es el libro del Éxodo. Cuando Dios se presenta ante Moisés, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Ahora bien, Abraham, Isaac y Jacob tenían siglos de haber muerto. Sin embargo, Dios se presenta como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque para Dios todos están vivos. Así es, la gente muere para este mundo, pero no para Dios. O sea que vivos o muertos para este mundo, delante de Dios todos estamos vivos. Y entonces, unos escribas y también algunos fariseos que sí creían en la resurrección de los muertos, quedaron satisfechos y felices con Cristo porque había dejado callados a los saduceos que negaban la resurrección, la existencia de otra vida, la existencia de espíritus. Por eso hasta lo felicitaron: Maestro, has hablado bien, qué bueno que dijiste eso. Y en ese momento ya no le hicieron más preguntas. Así es, hermanos, esperemos también nosotros con ilusión nuestra resurrección. Claro que fuimos creados por Dios no para vivir en este mundo tan lleno de alegrías, pero también de tantas tristezas, cuantas angustias. Fuimos creados por Dios y para Él, para estar eternamente en el cielo. Y esa es nuestra meta, el cielo que el Señor nos tiene prometido. Esa debe ser nuestra ilusión permanente. Un día gozar de la presencia de Dios después de la resurrección. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido día, queridos hermanos.